Morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el mundo damos inicio al último noticiero de este 2024. Hoy oficialmente en el Noti estamos terminando el año, ¿sí? Y lo que vamos a aprovechar, además de compartir esta última mañana del 2024 junto a ustedes, es hacer un repaso, un balance, además de las noticias de actualidad que tenemos habitualmente, un balance, un repaso de lo que nos dejó este tremendo año, en el sentido en que se les antoje, ha sido tremendo. Así que vamos a compartir con la palabra de nuestros especialistas, ¿sí? De les number one, ¿sí? Los elegidos, los chosen one, ¿sí? Las que más saben acá en Punto Cero y en el Noticero, para hablar justamente de lo que nos dejó este año. Y vamos a empezar fuerte y al medio. Una patada en el pecho, diría mi amigo Brian de Hielo, ¿sí? Porque seguramente tendremos mucha información, mucho para mirar hacia atrás y mucho también de cuál ocuparnos y preocuparnos en algún caso. ¿A quién me refiero? ¿A qué me refiero? A que tenemos del otro lado ya conectado, y confirme si me está escuchando, el genial, el ser de luz, el hermoso Pablo Velázquez del otro lado, con su habitual sección que se relaciona con los derechos humanos, ni más ni menos. Así que Pablo, bienvenido una vez más al Noti. Te extrañaba. ¿Cómo va, Diego? Oyentes, buen día, buen viernes para todos. Felicidades. Sí, efectivamente, Diego, hace bastante que no nos encontrábamos, que no compartíamos este espacio. Y en función de eso, un poco también estuve pensando también en la situación en la posibilidad de poder hacer un balance, porque me parece que es la mejor forma también de visibilizar todo lo que ocurrió en materia de derechos humanos durante este 2024, por lo menos en Argentina y en este primer gobierno, este primer año del gobierno de Javier Milei. Así que me parece que es la mejor forma de poder hacer un repaso, y los balances por lo general suelen justamente ser un balanceo, para la redundancia, sobre lo positivo y lo negativo, y la verdad es que es bastante complicado encontrar algo positivo en este sentido. Así que lo que vamos a hacer es tratar de organizar estos hechos relevantes a partir de los títulos quizás más importantes relacionados con la temática, y quizás en materia de derechos humanos, o mejor dicho, falta de ellos, uno de los hechos más importantes del año es el escándalo que se generó, que quizás no con las dimensiones que uno hubiese esperado, pero escándalo al fin, con la visita de un grupo de diputados oficialistas de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para reunirse con un grupo de los más visibles y más temibles genocidas de la última dictadura cívico-militar. Fue claramente uno de los hechos del año en materia del negacionismo y de la forma en la que el gobierno intenta brindar una batalla cultural que ponga la piedra fundamental para abrir una nueva realidad respecto de lo que sucedía en este país en los años 70. Y que a pesar de la gravedad del asunto, tuvo varias etapas esta cuestión. Primero, la filtración misma de este encuentro, que fue a fines del mes de julio, y contó con la visita de los diputados Benedit Montenegro, Ferreira Araujo y Lourdes Arrietas, con genocidas como Alfredo Ortiz, Raúl Culi Minetti, Jacinto Cortó, Juan Carlos Vázquez Sarmiento o el propio Adolfo Donda, que justamente este año fue condenado, como otra noticia también que menciona, fue condenado por la apropiación de su sobrina Victoria Donda, entre otros de los genocidas que estaban presentes en esa reunión. Una de las primeras excusas que se trató de brindar de parte de la camada de diputados oficialistas fue que querían indagar y querían averiguar el estado en el cual estaban presos en el penal de Ezeiza estos genocidas, que si muchas de las personas que pueden estar escuchando en este momento el noticiero
pueden hacer un seguimiento sobre la forma en la cual cumplen condena en cárcel común los genocidas, pueden saber que están bastante lejos de tener algún tipo de privación en esos recintos, sobre todo porque están acompañados por muchos de ellos, o sea, se están acompañando entre ellos y además reciben cierta protección que un preso normal no recibe. Esa fue la primera excusa. Querían averiguar supuestamente el estado en el cual estaban detenidos los pobres viejitos que asesinaran y desaparecieron a miles de personas. Y luego fue escalando esto, primero con la aparición de una foto en la que estaban todos bastante contentos, para nada estaban en una postura de estar deprimidos, de estar tristes, de estar siendo víctimas de algún tipo de abuso, de venganza política, como se intentó también instalar por parte, en este caso, de Patricia Bullrich, que incluso utilizó esa palabra en algún momento para referirse a los juicios de lesa humanidad. Y luego finalmente la diputada Rieta, vaya uno a saber con qué tipo de motivación, comenzó a exponer mensajes en un grupo de WhatsApp en el que queda de manifiesto que la visita respondía a una intención completamente distinta, que era la de impulsar por la vía del Ejecutivo un proyecto de ley que mande a casa a todos los represores que todavía cumplen condenas en unidades penales y que por supuesto no son la mayoría de los que han recibido condena. A modo de coordinador de esta visita, oficiaba el padre Javier Olivera Rabasi, que bueno, es un miembro eclesiástico que ha tenido una importante relevancia en los últimos tiempos, lo han incluso catalogado como el cura influencer. Fue el nexo justamente entre el grupo de legisladores oficialistas para facilitar las necesidades de los genocidas y mover influencias que él tiene en el servicio penitenciario y el Ministerio de Seguridad para justamente permitir esta visita. Y aunque bueno, la exposición pública de la jugada ralentizó un poco la maniobra de impunidad, el hecho constituye una agresión, una afrenta a la memoria y a la vigencia de los juicios que se llevan adelante todavía contra los genocidas que aún sobreviven. Y quizás lo más lamentable es que la respuesta política nuevamente estuvo bastante lejos de estar a la altura de lo que se espera, sin poder siquiera lograr expulsar o sancionar a los diputados involucrados, aunque de todas formas cursa una causa en la justicia que los tiene bajo investigación. Y siguiendo por esta línea, por la línea de los crímenes de lesa humanidad, de la vigencia de los juicios, tenemos que mencionar también que este año fue un año que fue marcado por el crecimiento de las amenazas hacia miembros de la prensa, hacia dirigentes y a miembros de organismos de derechos humanos, a locales partidarios, la persecución a diferentes referentes sociales por la vía judicial y también por la vía civil y por la vía parapolicial. Y vamos a comenzar también, vamos a empezar esta parte del repaso también mencionando lo discursivo primero y luego cómo todos esos discursos que buscaron instalar la necesidad de hacer una revisión respecto del terrorismo de Estado se fueron ejecutando a través de políticas públicas, o mejor dicho, del vaciamiento de estas políticas para poder desarticular la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Y es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel sacó en este tipo de aspectos el máximo provecho a este primer año de gobierno, eligiendo el vaciamiento y la quita de recursos a los sectores que no pudo cerrar, intervenir o disolver. Discursivamente, bueno, hubo bastantes cosas para destacar, elogios de Javier Milei y del procurador nazi Rodolfo Barra a los indultos dictados por Carlos Menem, agresiones de Victoria Villarroel a dirigentes de derechos humanos, como por ejemplo Estela de Carlotto, luego del acto del 24 de marzo, incluso diciendo que no representaba a nadie. Un pedido de reconciliación también hecho por Milei de la sociedad con las Fuerzas Armadas, algo que igualmente debemos mencionar que no es algo que no haya sucedido ni en el gobierno de Alberto Fernández cuando se habló de dar vuelta a la página, o de Mauricio Macri en su momento también.
Y bueno, lo que mencionábamos de Patricia Bullrich, mencionando que había detenidos por causas de lesa humanidad, había detenidos sin causa, según ella, y que el encarcelamiento de genocidas se había convertido en una especie de venganza. Y bueno, incluso el propio 24 de marzo, no sé si lo recordarán, pero bueno, con el objetivo de provocar y mentir nuevamente, hubo un spot oficial publicado por el gobierno en el cual se intentó, bueno, nuevamente instalar la narrativa de la guerra para describir al golpe de 1976 con la presentación de algunas caras tristemente célebres y conocidas como Juan Bautista Joffre, un enemigo de las causas populares y de las causas justas que tuvo mucha vigencia durante los años de la dictadura y también tuvo su momento de apogeo en los años 90. Bueno, esto vino acompañado con guiños también con el acto de marinos retirados que el ministro Luis Petri permitió en la Exesma, espacio que ya no le pertenece a la Armada, o bueno, la oleada justamente de estas amenazas y ataques a representantes de los movimientos de derechos humanos que ya habíamos mencionado y todo lo que desde la Casa de Rosada se considere como una amenaza. Cuando pasaron a la acción, la cosa no fue mejor. Fue desmantelado el equipo de relevamiento y análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, un órgano civil que cumplía una misión clave en la recopilación de información para llevar adelante juicios a los represores en las causas de lesa humanidad. También se habilitó por la modificación del Banco Nacional de Datos Genéticos por ley. Primero hubo una controversia porque estaba incluido entre los organismos que se iba a disolver con la aprobación de la ley bases y bueno, finalmente quedó en una de las excepciones. Y luego se decidió también que los ministerios, por parte de los ministros Petri y Bullrich, que los ministerios de Defensa y Seguridad no tengan la obligación de aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad antes de que finalmente el gobierno elimine este organismo clave para la búsqueda de los más de 300 nietos cuya identidad falta restituir. Y para mencionar algunas políticas más, en materia de vaciamiento de estas políticas, el Ejecutivo también interrumpió obras de infraestructura, detuvo excavaciones arqueológicas, desprotegió espacios que constituyen prueba judicial, desfinanció los sitios de memoria en todo el país y despidió masivamente a trabajadores de los 8 espacios que dependen directamente de la Secretaría de Derechos Humanos. En las últimas horas, inclusive, y esto sumando ya también una noticia de esta semana, resurgió la amenaza de una nueva ola de despidos, sería alrededor de 400 despidos para la Secretaría de Derechos Humanos que dejarían ya para el año 2025 sin personal con contrato o en planta provisoria que aseguran el funcionamiento de los programas que dependen de esta Secretaría y de los sitios de memoria. Con bastante esfuerzo, algunos juicios de lesa humanidad llegaron a término durante este año, pero el signo de la época demuestra que hay claramente un oleaje de impunidad que está servido y bueno, nadie quiere dejar de aprovechar la posibilidad de poder estar en sus casas. Estamos hablando de los genocidas. Por eso que hubo una cantidad inusual de pedidos de libertad condicional o pedidos de prisión domiciliaria para genocidas que aún cumplen arresto en unidades penitenciarias. Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que se publica a mediados de año, de las 690 causas judiciales iniciadas desde el reinicio de los juicios de lesa humanidad en el año 2006, 326 encontraron sentencias condenatorias, menos de la mitad. Y quizás el dato que deja más expuesta la falta de fuerza del Poder Judicial en este sentido es que al día de hoy hay un 80% de los genocidas condenados que está cumpliendo condena en su casa. Solamente un porcentaje menor, el 20%, lo está haciendo en unidades penales. Esto hace que los responsables del horror puedan permitirse ciertos lujos, ventajas, o se sientan incluso con la confianza de poder hacer estas solicitudes para poder abandonar las unidades penales en las cuales se albergan y poder regresar a sus domicilios. Y de este lado, bueno, también hubo algunas cuestiones para comentar, y es que no se logró una unificación de la marcha del 24 de marzo, que bueno, había sido propuesta por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y la verdad es que no se pudo lograr darle la masividad y la fuerza que hubiese tenido
una marcha unificada y bueno, se volvió a tener la movilización dividida como viene sucediendo en los últimos años. Quizás en este aspecto, Diego, podemos destacar una de las quizás pocas noticias positivas en cuanto a lo relacionado con los derechos humanos, y es que en octubre de este año finalmente, y después de muchísimo tiempo, de muchísimo impulso por parte de los sobrevivientes y de los organismos que los acompañan, que se inicie el juicio, como juicio de lesa humanidad, por la denominada masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida el 14 de marzo de 1978 a partir de una represión dentro de la unidad penal de Devoto, desplegada luego de una requisa y resistencia de las personas que en ese momento estaban privadas de su libertad, y que bueno, se cobró la vida de 65 personas y otras 88 sufrieron heridas. Hay 3 sobrevivientes que están acusados, en este caso por esta masacre, que es el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz, el ex jefe de la División Seguridad Interna, Horacio Galíndez, y el ex celador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Cerda. Vamos más a lo vernáculo ahora, ya avanzando un poco más, y tenemos que hablar de las libertades democráticas en estos tiempos y en este año puntualmente, y es que salió a la calle el protocolo antipiquetes, aunque prácticamente solo tiene aplicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero bueno, es un protocolo que ha recibido múltiples denuncias por ser por coartar la libertad de protesta, el derecho a la manifestación, a la reunión, dándole a los cuerpos de seguridad un libre ejercicio para ejercer la violencia contra todo tipo de manifestación. Fue la encargada de Seguridad de ejecutar una enorme transferencia también de recursos para elementos para la represión, para borrar todo atisbo de malestar y bronca social, y esto se dio con múltiples represiones en la calle. Pablo, ¿estás ahí? Perdón, esto se dio con múltiples represiones en la calle. Vamos a puntualizar en algunas, como la que se llevó adelante el 1 de febrero, mientras se discutía el proyecto de ley ómnibus en ese momento, la represión feroz por la denominada ley bases, que conllevó una gran puesta en escena policial para montar un panorama de guerra y la persecución judicial contra decenas de personas detenidas ese día de junio. Y bueno, otros eventos como la violencia luego del veto a la ley de financiamiento educativo, momento más alto de la lucha universitaria en los últimos meses, y los miércoles, bueno, que se hizo una habitual y triste costumbre, la represión y el apaleamiento a jubilados, uno de los sectores más perjudicados por la política económica nacional. Y como corolario podemos agregar también el reciente asesinato de un trabajador informal en Orange Salta por parte de Gendarmería, que se convirtió en la primera muerte atribuible al gobierno de Milei en situación de protesta social, a pesar de que bueno, hayan también intentado disfrazar como parte de una lucha contra el narcotráfico. Y tenemos que mencionar también, ya para terminar, digo, algunas ausencias que también es parte de un signo de la época, que es la necesidad de una renovación en cuanto a la lucha, a la presencia y al cuerpo, y a tomar la posta de muchos de estos reclamos y de las denuncias que todavía siguen vigentes para lograr la memoria, la verdad y la justicia. Y es que en un año de grandes retrocesos también sufrimos pérdidas que van a ser irreemplazables y que de algún modo también obligan a que este recambio y tomar la posta, que en tiempos de mayor oscuridad como lo que estamos viviendo, deban acelerarse. Mencionamos las pérdidas de algunas referentes históricas de madre de Plaza de Mayo de todo el país, como Mirta Acuña de Baravalle, Sara Ruz, Luisa Torres de Toledo, o María Inés de Ragni, Lita Boitano o Irma Escribo de Morresi, que eran integrantes del colectivo Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, o también la partida de una de las nietas recuperadas, Laura Fernanda Acosta. Pero de todas formas, y si bien no hay pérdidas que sean una más importante que la otra en este sentido, no podemos dejar de mencionar que este año también la figura de Nora Morales de Cortiñas comienza también a extrañarse de alguna forma
física en todas las manifestaciones, en toda ocasión en la que se esté violando un derecho, porque siempre estaba presente, siempre era la primera en aparecer, por eso era conocida como la madre de todas las luchas, la madre de todas las batallas. Se mantuvo siempre amparada en su independencia para poder siempre mirar a la cara a todo el mundo y poder denunciar cada uno de los abusos que se realizaron durante los tiempos de la dictadura, pero también en tiempos democráticos, que es lo más difícil también para la clase política de admitir. Siempre estuvo presente en cada sitio y en cada momento en el que se vulneraron derechos, y ella por supuesto que sigue de otra forma acompañando y cuidando a cada uno de nosotros, a cada uno de los que manifiestan desde otro plano, desde otra posibilidad. Así que bueno, digo yo terminando, fue un año en el que ya veníamos acostumbrados a malas noticias en este sentido, y el 2024 claramente no iba a ser una excepción por esta combinación parcial de liberalismo económico y totalitarismo político en el cual estamos inmersos a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Muy bien, Pablo, como siempre, un placer escucharte. Qué repaso intenso, intensivo, detallado y siempre con la palabra justa. Así que, Pablito, muchísimas gracias por todo lo que diste, una nueva temporada del Noti, y obviamente ansioso siempre de volver a escucharte, porque cuando pasa alguna injusticia, cuando se vulnera un derecho, ¿sí? Lo menos que podemos hacer es ponerle palabra y darle voz, ¿sí? Lo menos, lo mínimo. Y para eso tenemos el semanario de Derechos Humanos, como solemos decirle, y para eso está Pablo Velázquez acá en Punto Cero y en el Noticero particularmente. Y personalmente, Pablito, te quiero agradecer siempre por tus palabras de apoyo, por destacar todo lo que se hace a pulmón y muchas veces contra corriente. Muchísimas gracias. Te retribuyo todo lo que acabas de mencionar. Agradezco siempre el espacio y la posibilidad que le brinda Punto Cero para darle justamente cuerpo y visibilidad a temas de los que no se habla en muchos de estos medios. Y déjame agregar también que, bueno, si quieren profundizar en esta información, alguna de las cosas que estuvimos hablando, vamos a estar publicando en el portal de Punto Cero una nota con este repaso y con este balance también más detallado. Sale hoy. Eso, quédense tranqui que sale hoy. ¿Sí? Doy palabra, doy fe. Gracias, Pablito, muchísimas gracias. Y feliz con todas las comillas que hagan caso después de lo que se hablamos, pero bueno, feliz 2025, gran comienzo de año, y bueno, y que cerremos de la mejor manera posible para dar paso a un periodo nuevo que siempre vamos a tener la esperanza, ¿sí? El optimismo contra el desaliento, decía Noam Chomsky. Así es, muchísimas felicidades para todos, que tengan un gran inicio de 2025. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir al primer corte. Nahue, mira, te voy a hacer un cambiazo de último momento a ver si es tan complicado. Ya que estuvo hablando justamente del caso de Pabellón Séptimo, ¿sí? Que es la canción que hizo el Indio, por ahí podría dar para irnos al corte con Pabellón Séptimo, ¿sí? Del Indio Solari. Y luego vamos bien más arriba ya a empezar a tener el aire de fin de año. Nahue, ¿listo todo? ¿Ya acomodado? Una maravilla, un lujo. Pablo Velázquez entre nosotros acá. Ni siquiera presenté a los integrantes del programa, pero lo voy a hacer después cuando vuelva, porque ahora voy a escuchar entonces, ya que nos dio el pie, ¿sí? Una canción conmemorativa para ese caso. La música, ya volvemos.